Buenas noches, Dios los bendiga, mis hermanos. Queremos saludarlos y enviarles un abrazo en el nombre de Jesús, y queremos decirles que les extrañamos y que estamos aquí nuevamente para seguir compartiendo la palabra. Quiero solamente decirles a todos aquellos que se encuentran conectados que pueden aplastar el botón de share para que se pueda compartir y se pueda emplear de la mejor manera posible para que más podamos recibir la bendición de esta noche. Y quisiera, antes que nada, agradecerles a todos y cada uno de los que han aportado con sus oraciones, han aportado con sus ofrendas, han aportado con pasar y correr la voz por sus oraciones que hacen todos los días de la semana. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su empeño, porque podemos ver que se está cada día aumentando el número de los que estamos intercediendo, por los que se están orando. Y en esta noche quisiera incluir algunas oraciones de personas que me pasaron aquí, unos 5 situaciones que son como urgentes de orar, y quisiera que me acompañaran a orar en esta oración. Incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, creyendo que todo lo que está sucediendo en este tiempo obra para bien. Queremos agradecerte por tu obra, Señor, en esta noche, y queremos pedirte, Padre, ponemos petición de oración a favor de la familia de mi hermana Teresa, Señor. Mira cómo han sufrido un fallecimiento de una tía de ella, y queremos pedirte, Señor, tú que eres consolador, para que le consuele, Señor, a toda esta familia por lo que ha acontecido. Estaba muy malita, muy enferma, y nosotros entendemos que tú tienes la palabra de la vida y también tienes la fecha cuando cada uno de nosotros partimos de esta tierra. Tu palabra dice que en un libro quedaron escritos todos los días de nuestra vida, y tú tienes el día cuando llegamos a esta tierra, y tienes el día cuando salimos. Y ella, Señor, tuvo que fallecer, y nosotros agradecidos contigo porque tenemos la oportunidad de orar por su familia. Oramos para que sean consolados toda la familia, incluyendo, Señor, a sus seres más cercanos. Te pedimos por ellos para que les aliente su corazón y para que pueda ser este un momento especial en sus vidas, ya que están sensibles por el dolor, para que puedan acercarse a ti con toda confianza, Señor, y ser consolados y ser ministrados, y puedan apegar sus vidas sabiendo que estas cosas suceden tarde que temprano. Y tu palabra dice que hemos de presentarnos delante de tu trono, y si vamos bien representados por el sacrificio de Jesús, podemos irnos en paz. Es importante que toda esta familia pueda estar sensible, Señor, a que se despoje cada uno de la carga, del dolor, de la tristeza, y se puedan apegar a ti para que tú les des tus caricias, Señor, y les des tus palabras de aliento. También queremos orar por Eric Green, Señor, ya que se ha encontrado desmejorado, Señor, y no le ha podido caminar. Nosotros oramos para que también su habla, Señor, tú le puedas devolver la facultad de hablar, pero que pueda servir esto, Señor, para que las palabras que salgan de su boca sean en señal de auxilio a tu reino, a tus pies, Señor Jesús. Oramos por Eric Green, Señor, y oramos para que sea desatado de esta condición y él pueda, Señor, darse cuenta que sin ti nada podemos hacer. Oramos por mi hermana Gladys, Señor, ya que ella también ha estado padeciendo de presión arterial. Seguimos orando por ella, Señor, seguimos pidiendo para que todo eso que ha afectado su salud, por ese resfrío, por ese dolor de su cuerpo, sea sometido, Señor, debajo de tus pies. Nosotros creemos que ahí serán lanzados tus enemigos. Lanzamos ahí, Señor, el resfrío, lanzamos, Señor, ahí debajo de tus pies la presión arterial. Lanzamos ahí, Señor, todos estos padecimientos que cada uno ha ido experimentando. Te pedimos por la hermana Rosy Ledesma, Señor, para que tú le reconfortes, Señor, en su columna, para que pongas tu unción poderosa y descienda sobre su columna vertebral, de tal manera que sus huesos puedan ser sanados, Señor,
Y traemos delante de ti también a nuestra hermana Rubí Cervantes para que tú, Señor amado, te hagas cargo de devolverle las fuerzas. He quitada toda debilidad y todo aquello que le ha causado, Señor, en su cuerpo este padecimiento, para que se recupere completamente. Nosotros creemos que miraremos tu gloria, Señor, así como amanece el día, de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. Nosotros creemos que tú seguirás respondiendo a nuestras peticiones que ponemos delante de ti, a favor de Rubí, a favor de Rosy, a favor de Gladys, a favor de Eric y a favor de la tía de mi hermana Teresa, Señor. Consuela todas estas condiciones con tu poderosa mano y permite, Señor, y creemos que hemos de escuchar buenas noticias. Así como estamos viendo las noticias que están sucediendo por las oraciones que se hacen cada día de la semana, nos alegramos con los que se alegran, pero también, Señor, hemos aprendido a llorar con los que lloran. Y te pedimos por ellos para que les ayudes en el nombre poderoso de Jesucristo. Los ponemos en tus manos creyendo que escucharemos buenas noticias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Creo que más que nunca, mis amados hermanos, necesitamos seguir alimentando nuestra fe. ¿Por qué? Porque la necesitamos para estar intercediendo, para estar orando, para salir adelante de todas estas cosas que estamos enfrentando en este tiempo. Por ningún motivo permita usted que el temor se apodere de su corazón. Cada día confía en el Señor y usted verá que de paso en paso, de día en día, de semana en semana hemos atravesado esa travesía y vemos que permanecemos en la fe y cada día nos estamos apegando más a ella. Así que hoy vamos a continuar con este tema de fe. Mi hermano Enrique estuvo compartiendo el día de ayer acerca del don de la fe por el Espíritu Santo, por uno de los dones de ellos, pero hoy vamos a considerar algo que nos va a ayudar a que en la fe nos podamos mantener cada día alimentados. Hebreos capítulo 11, versículo número 32. En Hebreos capítulo 11, verso 32, este es el capítulo de la fe, porque aquí se da testimonio y aquí quedan los registros en este libro de los Hebreos. Yo me atrevo a pensar que cuando lleguemos al reino de Dios va a existir otro libro más, que es el libro de los Hechos de la Iglesia de Jesucristo, y ahí van a aparecer los nombres de muchos de los que han estado peleando la batalla de la fe. Usted podrá decir en su corazón, ahí estará mi nombre. ¿Por qué? Porque he peleado la buena batalla, decía el apóstol Pablo. Y por lo tanto el Señor también tiene una corona de victoria para los que se esfuerzan en la batalla y salen vencedores. Entonces, Hebreos capítulo 11, verso 32, dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Y dice aquí la Escritura, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Padre, bendícenos con tu palabra. Nosotros creemos que tu palabra ya es bendecida cuando salió de tu boca, pero hoy, Señor, que sale para edificarnos en esta noche, lleve la unción, lleve la gracia, lleve el respaldo. Usa mi vida, Señor, me pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo para transmitir palabras de vida a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues en esta porción de la Escritura podemos ver algunos héroes que le llama la Escritura de la fe. Hombres que fueron como nosotros, dice aquí la Escritura, que fueron siendo ellos débiles, porque realmente la fe puesta en Dios tiene evidencias cuando está realmente depositada en el Señor, porque no podemos nunca competir con nadie con relación a fe. Yo he escuchado a veces como situaciones de que a algunos se les dice, ese hermano anunció una palabra profética y no se cumplió, y no hay misericordia para
para juzgar tales cosas. Cuando alguna persona, yo veía a un profeta, un pastor profeta, que él estaba padeciendo esta situación de que había dado una palabra profética y había sido un profeta y ha sido un profeta muy veraz en lo que anuncia, pero en esta ocasión de una profecía y aseguró con días y todo, y la profecía se quedó ahí pendiente de cumplimiento, no llegó al cumplimiento, porque a veces nos aventuramos en la fe a interpretar cosas que realmente hay veces que necesitan interpretación. Y lo que es más triste de todo es que no se tenga misericordia de quien anuncia una palabra profética, porque luego se le clasifica como de falso. Y yo me recuerdo de Jonás, aquel hombre que fue anunciado, anduvo anunciando por toda la ciudad de Nínive, una ciudad que dice que tenía ahí pocos habitantes en realidad, pero que fue y dio una palabra de que iba a ser destruida. Cuando el rey escuchó esa sentencia, se humilló y puso a todo mundo en ayuno y no permitió que nadie se quedara fuera de ese ayuno con tal de mostrarle a Dios un arrepentimiento. Y tuvo la misericordia el Señor de ese pueblo que, aunque tenía motivos para que fuera destruido, les dio prórroga de vida. Y no le importó al Señor tener que sacrificar la honra de Jonás como profeta, porque aunque su profecía no tuvo cumplimiento, no significa que fue una falsa profecía, era una profecía verdadera, pero había algo que había cambiado el corazón de Dios en la humillación que ese pueblo de Nínive mostró. Y por lo tanto, esa palabra no tuvo cumplimiento. Cómo la misericordia cubre situaciones que a veces están debidamente delineadas en la Escritura, y Dios, por causa del gran amor con que ha amado su creación, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo y que dio a su Hijo Jesucristo para que nadie se perdiera, pero sin embargo algunos no supieron aprovechar la bendición, pero otros sí. Ahí nos encontramos ustedes y yo, aprovechando la buena noticia de que Jesús vino para salvarnos y a salvar a los pecadores, y decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Yo creo que la misericordia es algo que cubre más allá que estas cosas, y dice que estos hombres de Dios, siendo débiles, porque en realidad la naturaleza nuestra, aunque seamos cristianos, tenemos una parte que la Escritura le llama débil. Y dice que ellos, a pesar de que siendo débiles, dice que fueron hechos fuertes. Aquí entra Sansón. Sansón siempre nos lo han dibujado como un hombre fornido, como un Hércules, como un hombre que podía levantar casas, que podía tumbar árboles, cargarlos así como si fueran mochila. Lo han ilustrado en películas, han hecho de la manera, porque ¿cómo podía un hombre derribar tantas cosas si no tuviera esas fuerzas terrenas? Pero este verso nos deja ver que estos hombres de Dios, dice que siendo débiles fueron hechos fuertes. Entonces Sansón no debe haber sido un hombre muy musculoso. En una película que vi de Sansón lo pusieron así como obeso, y no se veía que tuviera así como mucha musculatura. Sin embargo, lo seguían poniendo grandote y pesado y tosco. Pero aquí la Escritura dice que estos hombres, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Quiere decir entonces que quizás Sansón fue un flaquito, alguien que aparentemente no podía tener las fuerzas como para sacar de su cuerpo la fuerza, pero dice que siendo débiles fueron hechos fuertes. Entonces quiere decir que estos hombres obtuvieron todo esto por la ayuda de Dios. No por sus propias fuerzas, no por su propia braveza, no por su propia estrategia, no por sus habilidades, sino porque Dios
quiso avergonzar a lo sabio con lo más vil. Cuando vemos, por ejemplo, a Gedeón, un hombre que estaba desesperado, quejándose, como a veces nos ponemos cuando surgen problemas, que a veces en vez de hablar palabras de fe, a veces lo que surgen de nuestra boca cuando estamos en problemas son quejas, son lamentos, son maneras de que se muestre de que necesitamos compasión. Y Gedeón era uno de ellos. Él cuando llegó se estaba quejando, decía, ¿dónde está el Dios que nos rescató, el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que nos han dicho nuestros padres que con mano fuerte y poderosa nos libró? Y ahora yo aquí buscando que no se lleven la comida, el alimento, porque venían los arameos y arrasaban con todo. Cuando llega el ángel y se pone de un lado y él no lo ve, él solamente dice que estaba ahí parado el ángel, pero él no lo veía y lo estaba escuchando. Porque déjeme decirle que tenemos esa bendición tan grande de Dios, que hay ángeles alrededor de los que tememos a Dios, acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Y aunque no los veamos ni los oigamos, ahí están. Y ahí estaba Gedeón delante del ángel, dando sus quejas, poniendo sus motivos, sacando su frustración, cuando de repente se le aparece y le empieza a decir que era un varón esforzado, que era un hombre que ve con esta tu fuerza, le dice. Entonces quiere decir que era débil y le dieron nuevas fuerzas. Y él fue para hacer un ejército y derribar, pero él quería hacer un ejército numeroso y lo juntó. Se juntó sus miles, parece que juntó como 30,000 hombres, pero de ahí el Señor se los descalificó a la mayoría, porque no necesitaba el Señor las fuerzas humanas, sino lo único que Dios necesitaba es alguien que le pudiera creer a Él, que aunque sea con lo más poco podían derribar lo más grande. Muchas veces así estamos nosotros, nos sentimos como que los problemas son más grandes que nosotros y a veces nos atemorizamos. ¿Por qué? Sería la pregunta. Porque estamos ante un mundo espiritual que nuestros ojos a veces no alcanzan a ver todo el favor que está de nuestra parte. Y queremos y confiamos en lo que vemos, pero a veces es difícil confiar en lo que no se ve. Es ahí donde entra la fe. Es ahí donde entra una fe que cuando se deposita en Dios empieza a dar evidencias de esa confianza. Y el propósito de esta noche es que podamos, cada uno de todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, desarrollarnos cada día más en nuestra confianza en Dios, de que no se va a quedar con los brazos cruzados, y que si algo determina a Dios hacer, pues Él conoce todas las cosas y Él no se equivoca. Y si por un motivo las cosas no salen como uno quisiera que salieran, déjeme decirle que de todas maneras Dios sigue siendo Dios y nosotros tenemos que seguir confiando en Él. Entonces, aparece ahí este Sansón. Sansón que vamos a considerar un relato cortito. Quiero hacer énfasis a algo que Sansón hizo. Porque aquí la Escritura dice que todos estos hombres, quienes por la fe dice que conquistaron reinos, dice que hicieron justicia y obtuvieron promesas. Dios lo que pretende con la fe nuestra es que podamos alcanzar las promesas. Fe y paciencia hace que las promesas sean alcanzadas. Entonces, dice que estos hombres cerraron bocas de leones. Y es aquí donde me impactó la administración de esta noche. Yo meditando en la palabra durante el día, esto era lo que me hacía enfoque acerca de estos hombres que cerraron las bocas de los leones. Y me llama la atención cómo Sansón en el libro de los Jueces, en el capítulo 14, y en el verso número 5, Jueces 14:5, aquí aparece Sansón. Y dice así:
Y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y he aquí, un león joven venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aparece un león joven. Ahora nosotros sabemos que en la juventud, tanto de las personas como de los animales, es donde hay mucha fuerza. Ya cuando ha llegado la edad anciana, se pierden las fuerzas. El cuerpo por naturaleza tiende a menguar en su fuerza y se incrementa la debilidad. Y aquí Sansón, siendo un hombre en su juventud, le sale también a su nivel. Le sale un león joven que venía rugiendo hacia él. Y me llama la atención cómo en ese momento que iba a confrontarlo, Dios sabía que no podrías haber salido vencedor si no hubiera sido por la ayuda de Dios. En esta vida, tanto usted como yo, situaciones que a veces enfrentamos que son demasiado fuertes, más fuertes que nosotros, aunque nos sintamos fuertes. Déjeme decirle que la única manera que vamos a poder salir vencedores es que Dios venga en nuestra ayuda. Dice que el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. Entonces quiere decir que no estaba tan fuerte como él pensaba. Aunque era un hombre quizás completo, un hombre quizás no muy robusto, y que aunque se sintiera como que podía confrontar una situación así, tuvo que recibir la ayuda del Espíritu del Señor. Y dice que vino sobre él con gran poder. Y entonces, debido a que ese investimiento de poder llegó con él, lo pudo despedazar como se despedaza un cabrito. Quiere decir entonces que ese león, si no hubiera venido ese Espíritu del Señor con gran poder, el que se hubiera devorado a Sansón hubiera sido el león joven. Pero aquí lo que podemos ver es que ese león tuvo que ser humillado delante de alguien más débil por causa del Señor, del Espíritu del Señor. Ahora, esto es algo que a nosotros nos tiene que ayudar en nuestra fe, de que muchas veces este asunto no es asunto de carne y de sangre, sino de poder espiritual. Nos enfrentamos muchas veces a situaciones de conflicto y detrás de ello hay una fuerza espiritual. Pero alégrese porque la buena noticia es esta: el Espíritu del Señor viene con gran poder para que podamos salir adelante de cualquier confrontación espiritual o física o emocional que podamos estar atravesando. Por ejemplo, en esta familia que acaban de tener la pérdida de la tía Teresa, están enfrentando una situación difícil, pero tenemos un Dios poderoso que cuando Él llega, por muy fuerte que sea la tristeza, por muy fuerte que sea el dolor, hay un bálsamo que este Dios poderoso tiene, que cuando lo ministra, un chorrito de aceite, una derramadita de su unción, y la tranquilidad llegará a las vidas de estos hermanos, de toda esta familia. Pues déjeme decirle que Sansón estaba peleando una batalla, pero ni él mismo, siendo lo que él era, un consagrado, un hombre nazario desde su nacimiento, ni él alcanzaba a ver los alcances de ese poder que estaba siendo humillado por causa del poderoso que estaba a su ayuda. Así usted y yo tenemos una ayuda tan poderosa que Dios es capaz de humillar hasta el mismo dragón, que la Biblia, cuando habla de él, otro día lo vamos a considerar, le dijo un día a Job Dios: ¿has considerado al Leviatán?
El día que te toparas con Él, jamás se te olvidaría de toda tu vida. ¿Por qué? Porque es un ser, cuando lo describe en su grandeza, en su fuerza, en lo que Él es, ¿quién podría confrontarlo? Sin embargo, la Escritura dice que Dios le cortó las cabezas a Leviatán. Entonces, estamos levantando en alto el nombre poderoso del Señor y bajando de las alturas al poder del enemigo, a su debilidad. ¿Por qué? Porque con la vara que Él ha medido lo van a volver a medir. Acuérdese de esto. Con la vara que Él mide sin misericordia será tratado. Es abusivo, es ventajoso, ataca nuestra vida con mucha ventaja, porque Él nos ve, pero nosotros no lo vemos. ¿Cómo sería cuando a un niño le ponen una venda en los ojos y le dan un palo para que le pegue una piñata y le tira con toda su alma y uno que otro palazo le pega, pero cuando le pega la rompe? Así es el mundo espiritual. Estamos en una gran desventaja porque peleamos contra lo que no vemos, como dando golpes al aire. Pero tenemos un Espíritu de Dios que está de nuestro lado, que es capaz de darnos dirección, de darnos orientación, de abrirnos los ojos, de discernir, de podernos defender y de poder ser certeros. Y eso es lo que hará la diferencia en nuestra vida, como la hizo en estos hombres que fueron llamados héroes de la fe. Pero vamos a pasarnos ahora en otra situación de otro león. ¿Por qué este león Dios lo tuvo que humillar, aunque era un león joven? Porque los leones, en el desarrollo de este tema, vamos a ver qué es lo que a ellos los pone agresivos. Por ejemplo, en Primera de Samuel, el capítulo 17 y en el verso 36, tenemos el más clásico de los casos que siempre se menciona acerca de David. Y dice David de esta manera: tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Entonces aquí aparece David, que se encuentra ante un reto, porque cada vez que un hijo de Dios alcanza un nivel de fe, le toca confrontar otra clase de batallas. Déjeme decirle que cada vez la batalla se va poniendo más aguerrida, porque la Escritura dice que nuestra lucha, que no es contra carne ni sangre, es contra principados, pero contra huestes, contra ejércitos que están estructurados desde los soldados más bajos en autoridad hasta los que van teniendo más autoridad como príncipes, como gobernantes, como los que se mueven no solamente en una colonia, en una calle, en una casa, en una calle, en una colonia, en una ciudad, en un estado, en un país, en el mundo entero. Hay de diferentes posiciones de autoridad que está estructurado este reino. Y cada hijo de Dios que empieza a meterse en la batalla espiritual, porque no tenemos opción, es o peleamos la batalla o nos devoran. David sabía que él tenía que vencer, porque cuando él enfrentó al león o expuso su vida, pero sabía que si perdía la batalla iba a tener pérdida de las ovejas que le habían confiado. Cuando enfrentó al oso, igual. Y ahora que se trataba de ir contra Goliat, estaba en otro nivel más difícil, pero también tenía un respaldo mayor. Acuérdese que no nos van a dar una carga más fuerte que la que podamos sobrellevar, porque el Señor mismo nos dará la victoria. Si Dios nos ha dado la victoria desde que éramos niños, desde que nacimos, ¿qué nos hace suponer que no vamos a alcanzar a salir adelante de lo que vayamos enfrentando día con día? Entonces de repente surgen otras cosas más fuertes. Yo le puedo decir que en mi vida de niño, yo tuve
una neumonía que me metieron en un hospital y me tuvieron en una cámara así como los que estamos viendo ahorita con eso del coronavirus, en una cámara de una humedad que tenía yo que estar respirando para poder salir con vida, con el peligro de que no pudiera superarlo. Pero Dios me libró de ello. Esa neumonía se repitió a la edad adulta. Y esa neumonía estuvo fuerte, pero el mismo Dios que me dio la victoria de niño, me volvió a dar la victoria de adulto. Y no lo ha hecho una o dos veces, lo ha hecho cerca de 3 o 4 veces. Y hasta ahorita estoy aquí. Y me llegan otra clase de batallas, pero como yo he aprendido algo, que he dicho en mi corazón, si Dios me sacó de aquella, también de esta me puede sacar adelante. Y la situación es de que tarde que temprano un día tenga que salir de esta vida, pero no antes que el día tenga señalado Dios para mi vida. Y no será en una manera donde el enemigo se glorifique, sino donde Dios se ha glorificado. Entonces aparece aquí David dando testimonio que tuvo que vencer al león. ¿Cómo es que un hombre como David, siendo joven de unos 17 años, 16, 17 años de edad en su mera juventud, haya podido vencer a un león o a un oso? Y él aquí da testimonio. Y estaba diciendo porque el mismo Dios que le dio la victoria también le daría la victoria con Goliat. ¿Qué era lo que había en el león que no pudo hacer para vencer a David? ¿Qué es lo que hubo en el león que no pudo hacer para vencer a Sansón? ¿Qué es lo que no hubo en el león que no pudo, qué es lo que hubo en el león que no pudo hacer nada para vencer a Daniel? En el capítulo 6 de Daniel, en el verso número 19, tenemos el caso bien lindo de Daniel y aquel rey, que estaba el rey simpatizando mucho con este hombre llamado Daniel. Le llamó mucho la atención que una persona tan joven tuviera una fe tan cimentada. Y entonces dice en el verso 19, entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y dice el verso 20, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. Mire, un rey preocupado porque habían metido a Daniel de una manera injusta en un foso de leones. Estaba más preocupado el rey que Daniel, porque a veces así es. A veces la persona que está padeciendo alguna enfermedad está más tranquila que los que estamos intercediendo. A veces estamos nosotros, yo me recuerdo un día que fui a orar por una persona y yo venía con un lamento y venía con una aflicción, y cuando llegué por el que iba a orar me levantó la fe. En vez de que yo se la levantara, me la levantaron a mí. Y entonces aprendí, ¿verdad?, que muchas veces uno se aflige más que ni el que lo está padeciendo. Aquí aparece este rey preocupado, dice que con voz angustiada. ¿Cómo sería esa voz, oiga? Así como la que a veces nos sale a nosotros, ¿verdad? Daniel, ¿estás vivo todavía? El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Mire nomás, estaba más preocupado y le aseguro que se acabó las uñas de los dedos. En toda la noche no pudo dormir, dice que se la pasó en ayuno de noche. Hay quienes ayunan de noche. ¿Y cómo será ayunar de noche si la noche es para dormir, no para comer, verdad? No, creo que el ayuno fue de entretenimientos. Porque a los reyes, para que les hagan a la mimi rurru, les ponen sus bailarinas. Y tuvo que ayunar de eso. Y tuvo que dejar sus entretenimientos para enfocarse. Hoy no ponen eso, hoy ponen noticias, ¿verdad? Pero mire qué noticias. Que nos ponen así como bien angustiados por las noticias, y que cada día se va sumando el número de los muertos. Pero si tenemos un Dios que da vida y que resucitó a los muertos, ¿qué es lo que nos preocupa?
Pues este rey llegó y le dijo, ese Dios a quien tú le sirves con perseverancia. Oiga, hay que servirle a Dios con perseverancia aquí entre nos. Y aquí va con copia para todos los que están viendo la transmisión. Hay que servirle con perseverancia. Dice, ¿Él te ha podido librar de los leones? ¿Qué cree que le contestó Daniel en el verso 22? Mi Dios envió su ángel que le cerró la boca de los leones y no me ha hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. ¿Por qué Gedeón? ¿Por qué David? ¿Por qué Daniel? Los leones no lo pudieron derribar porque vino el ángel del Señor, le tapó la boca. ¿Pero por qué le tapó la boca? Aquí revela algo Daniel. Porque fui hallado inocente delante de Dios. Ahora, nosotros quisiéramos ser hallados inocentes de todo el mal que hemos hecho. Pero la verdad es que no somos inocentes. Pero estamos amparados bajo una sangre que cubre multitud de pecados. Usted y yo podremos tener las faltas porque hemos sido débiles. Quizás esta debilidad no es tanto en el aspecto físico como en el aspecto de nuestra alma, que a veces tenemos debilidades. Pero cuando llegamos delante del Señor le decimos, Señor, he sido débil, ayúdame, no puedo si tú no me ayudas. Y confiesa uno su pecado y uno pide la ayuda. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos deja como si fuéramos inocentes, sin mancha y sin arruga delante de Dios. Por eso fue que el ángel pudo pelear. Los ángeles de Dios tienen una comisión que Dios les dio acerca de los herederos de salvación. Diga usted, de mí. De mí. Amén. Diga usted, de mí. De mí. Herederos de salvación. Los ángeles tienen comisión de venir y pelear a favor nuestro en las batallas nuestras, donde no somos fuertes, sino donde hemos sido débiles. Porque dice la Escritura que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de donde uno es débil, de ahí le llega la tentación, pero no estamos solos. Tenemos al ángel del Señor que es enviado para taparle la boca a los leones. Y no crea que puso a los leones con dolor de estómago. No crea que los puso en ayuno. Los estaban preparando porque les iban a dar un festín mejor que el de Daniel. Daniel estaba, como se la pasaba en oración y ayuno, estaba también flaquito. ¿Cómo dice eso, hermano? Sí, porque ni siquiera se le antojó a los leones. Pero ve el verso 24. ¿Por qué digo esto? Ve al verso 24. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que lo echaran a ellos y a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. Y no habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Mire qué tremendo cómo Dios obra donde el enemigo no puede obrar. El enemigo hace sus intentos. Se levantaron acusaciones falsas para tratar de poner a Daniel en evidencia en su fe ante un rey en rebeldía, en desobediencia. Pero qué tremendo que Dios, a la hora de poner las cosas en su sitio, hizo que este rey pudiera enviar a todos aquellos falsos acusadores para que arrasaran con ellos, y les fue tan mal a ellos que a toda su familia. ¿Por qué? Porque se estaban metiendo con un hijo de Dios. Hemos de saber esto, que aunque seamos tenidos como en poca cosa delante de mucha gente, y habrá quienes te señalen y quienes te juzguen y quienes te acusen falsamente,
La Biblia dice que cuando somos vituperados por causa de nuestro pecado, bien no lo merecemos, pero cuando somos vituperados por causa de Cristo, dice que hasta nos alegremos porque hay una mejor recompensa. Daniel, cuando salió de esta condición donde estaba en medio de los leones, no creo que haya sido una noche fácil. Hay veces que las noches no son fáciles. Hay veces que está uno que no se puede ni conciliar el sueño. Aunque alguien me dijo a mí, ¿verdad? Ese Daniel agarró unas almohadas con tamaño león. Agarró la melena de los leones de cobija. Ni frío pasó. Bueno, echando a andar un poquito la imaginación, pudiéramos pintar una escena de una fe poderosísima que da descanso. Pero cuando estamos en problemas, los hijos de Dios, a veces hasta el sueño se nos va. A veces uno no puede ni dormir en paz. Yo a veces me acuesto a dormir, lo confieso. A veces me acuesto a dormir noche y 2 horas, 3 horas después, ¡pum!, me despierto. Y déjeme decirle que ese ha sido por un tiempo largo, larguísimo, años. Últimamente, yo creo que me ha crecido la fe. Porque ahora me siento y me quedo dormido y casi ni despierto, si no me despiertan hasta la mañana. Me estoy desquitando de todos los desvelos, no más de unos 30 años de desvelos. Pero ¿sabe una cosa? Daniel, cuando vio la justicia de Dios y vio que los leones no le pudieron hacer nada, dijo, es que yo realmente no he cometido crimen alguno. Yo realmente no le falté ni a Dios ni al hombre. Oiga, aquí es donde la fe va a dar evidencias en cada persona de cómo reaccionamos ante situaciones. Porque de que las situaciones están, aparecen. Que de repente se levantan enfermedades, que de repente necesidades, que de repente señalamientos, acusaciones falsas. Pero ¿sabe una cosa? Tarde que temprano Dios hace justicia. Y Él hizo ya una justicia en Cristo. Y a nosotros nos han justificado por adelantado. Hasta de las cosas que todavía no cometemos en error, ya están justificadas delante de Dios. Pero eso sí, van a llegar noches de angustia. Y mire, se angustió más el rey que ni el mismo Daniel. Pero Daniel decía, yo no le debo a nadie, el que nada debe, nada teme. Pero rodeado de leones. Yo me recuerdo una vez que me dio una neumonía, ya adulto, tendría yo como unos 48 años. Y no le digo cuántos tengo ahorita, ¿verdad? Pero ya los rebasé. Pero estuve toda la noche, mi familia estaban dormidos, cada quien, mi esposa, mis hijas están cada quien en su recámara, yo estaba en la sala. Toda la noche estaba en la sala y no me podía acostar porque tenía neumonía. Y entonces me dolían los neumones abajo de los pulmones. Y era un dolor tan fuerte y yo sentía que eso me estaba venciendo. Cuando empecé a caer en esa clase así como de sueño, empecé a ver como unos enanos que me estaban jalando, me querían tumbar. Y en eso vi que entró como una mujer flotando en los aires de negro. Y venía, yo creo que venía por mí, porque de aquí venía a mi casa. Cuando la vi, le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. No sé ni dónde salieron esas fuerzas, porque yo ya me estaba para caer al suelo. Y los enanos se espantaron con lo que vieron que hice. Y me pude dar cuenta que estaba lidiando no solamente con algo físico, sino con un ataque espiritual. Pero el mismo Dios que rescató a Daniel, el mismo Dios que me auxilió. Y gracias a ello, aquí estoy todavía. Y de todas las que han de por venir, también Dios me librará. Esta es la fe que se va experimentando en diferentes batallas, en diferentes niveles, porque los niños a su edad tienen sus espantadas terribles. Los jóvenes a su debido tiempo, y esos son los que menos se preocupan. Pero los más grandes, cuando van pasando los años, y va viendo uno su debilidad, es cuando uno se empieza a preocupar.
es cuando empiezan a aparecer la debilidad. Pero dice la Escritura que esos hombres que habían sido débiles y los hicieron fuertes. Porque los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, no se fatigarán. Entonces, ¿qué era lo que los leones los privaba de poder hacer su función? ¿Qué es lo que priva al enemigo para poder devorar la vida de un hijo de Dios? Hay algo que lo estorba, hay algo que lo impide, se llama Jesús. Pero Jesús envía a su ángel y ese ángel viene a defender lo que es justo también. Entonces en el Salmo, en el capítulo número 10, aquí hay algo que es bien importante que hoy consideremos. ¿Qué es lo que causa que un león pueda dañar a una persona? Porque la Biblia habla de un joven profeta que fue devorado por un león, por haber escuchado la voz de un anciano profeta y haberle dado más crédito al anciano profeta que lo que Dios le había hablado directamente al joven profeta, y por haberle hecho caso de no volver por el camino que le habían dicho que no volviera, y volvió, se topó con un león en el camino que lo mató. Ni se lo comió, no me lo mató. Pero aquí dice en este Salmo 10, dice así, mire: ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Porque cualquier persona que está tribulada lo que quiere es que salga el Señor inmediatamente y pelee. Y sí, Dios salió y defendió a Gedeón, Dios salió y defendió a Sansón, Dios salió y defendió a David, Dios salió y defendió a Daniel. Pero aquí David estaba diciendo: ¿por qué, Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Quiere decir que pasó momentos en los que no llegaba pronto la ayuda. Y dice en el verso 2: con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido. Porque del deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón: no hay quien me mueva. Porque por todas las generaciones no sufriré adversidad. Ay, pareciera ser que estos impíos tienen más confianza en su maldad que lo que los hijos de Dios tienen en su Dios. Y esto es algo que tiene que cambiar. Llena está su boca. ¿De qué? Verso 7. Llena está su boca de blasfemia, de engaño, de opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Oiga, el impío es aquella persona que su boca la tiene llena de puras palabras blasfemas. Por eso, mire, a David no le encontraron blasfemia en su boca. A Gedeón no le encontraron blasfemia en su boca. No había engaño, no había opresión, no había malicia, no había iniquidad en sus labios. Entonces, esto a mí me indica que tiene que ver mucho nuestra boca, porque la boca habla de la abundancia del corazón. Para que un ángel defienda a un hijo de Dios, adentro en el corazón tiene que haber algo que se llama temor de Dios, que lo hace refrenar su boca de hablar mal. Porque Santiago dice en el capítulo 1 y verso 26, si alguno cree que es religioso o se cree muy santo, dice otra versión, la del lenguaje sencillo, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Una fe genuina va a ser una fe que te cambie la vida hasta en la manera de hablar. A ti y a mí. Nuestra boca ya no tiene permiso
para seguir hablando como se habla en el mundo. Porque, ¿qué es lo que habló Goliat con David? ¿Acaso vienes a mí como si yo soy un perro? Yo te voy a cortar a ti la cabeza. Y se acuerda de Saúl, cómo le hablaba a su hijo Jonatán. La vergüenza de tu madre, le mencionaba a la mamá. En este tiempo, esas cosas uno las oye mucho, pero no se deben de escuchar donde están los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios saben que tienen una batalla que enfrentar. Y si su boca es hallada en alabanza para Dios, va a salir victorioso. Pero si su lengua es una lengua que tiene adentro de ella un montón de malicia y de iniquidad y de maldiciones y de blasfemias y de opresiones y de amenazas y de majaderías, ¿cómo va a salir vencedor? ¿Por qué estos hombres salieron vencedores contra el león? Porque guardaron su corazón de no dejar que salieran las cosas malas que hay adentro del corazón. Jesús dijo que de dónde salen los pleitos y las iras y las rivalidades no dice que salen del corazón. Las contiendas, las enemistades, las ofensas, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que habla la boca? Oh, pero cuando los hijos de Dios los están limpiando primero por dentro. ¿Cuántos limpios por dentro les han dado su buena limpiadita? Ah, qué tremendo. Yo me acuerdo que cuando a mí mi mamá me enseñó a lavar platos. Porque le cuento que yo era el lavaplatos de la casa. Es que no había otro más que yo. Mi hermano era demasiado pequeño y yo tenía que lavar los platos. Entonces yo lavaba los platos y metía las manos, pero como mis manos son así como un poquito anchitas, no alcanzaba a meterlas entonces se le quedaba el asiento de la leche abajo a los vasos. Y llegaba mi mamá y me decía, mira, nomás que lavados de platos. Mire, mientras sea en lo físico así, en el literal, no hay problema, pero que cuando el vaso tiene asientos todavía que no han sido removidos porque no ha alcanzado una buena limpieza. En el corazón todavía salen majaderías. No le hagan uno algo, un pisotón, porque sale un ay, ay, ay. Hasta sale el grito de dolores con majaderías. Oiga, la fe que el león no puede devorar es una fe que se demuestra con lo que los hijos de Dios hablan. En su confianza con Dios. Yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios está conmigo. No sueltan perversidad de su lengua. Dice en el verso 7, llena está su boca de blasfemia, el impío, de engaño, de opresión, y bajo su lengua. ¿Qué habrá debajo de la lengua? Y no me refiero yo a las apostanías. Me refiero a la malicia y a la iniquidad, cuando la gente todavía habla sus tremendas palabras. Oh, ni Gedeón, ni David, ni Sansón, ninguno de ellos eran hallados con ese lenguaje. Porque a veces el Señor se tarda porque está esperando que ver qué es lo que va a salir de la boca. A ver cómo uno reacciona, a ver cómo uno habla, a ver cómo uno dice. Porque hay veces que lo primero que sale es lo que se aprendió cuando vivíamos en Veracruz. Los que son de Veracruz. Y los chilangos de allá de México, yo vengo de México. Y los de Culiacán, ay hermano, hay cada gente, pero cada uno tiene sus dichos bien horribles. Pero le tengo noticias. Cuando uno se bautiza, se debe bautizar con la boca abierta para que se le moje la lengua también. Así decía uno, hermano, a este cuando lo va a bautizar, bautícelo, pero con la boca abierta para que se le quite lo mal hablado. Para que muera la lengua pecaminosa. ¿Cuántos reciben? Ya fueron bautizados tiempo atrás, ¿verdad? Me hubiera dicho antes, hermano. Bueno, se lo estoy diciendo ahorita, ¿verdad? A lo mejor por eso nos tenemos que sumergir 7 veces en el agua, para que le vaya cambiando la manera de hablar.
Entonces dice en el verso 8, se sienta al acecho de las aldeas y en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos espían al desvalido, acechan el escondrijo. ¿Cómo qué? Como león en su guarida. El enemigo hace todo esto. Cuando un león está contemplando en el ámbito espiritual, ¿se acuerda que en la escalinata de Salomón había 6 gradas? Y en cada grada... de ahí sale la enseñanza que se dice que son 7 cielos, porque en el 7º piso es donde estaba el trono de Salomón. Y entonces dice que en las 6 gradas había leones en cada lado. Así que eran 6 del lado izquierdo y 6 del lado derecho, y cada uno estaba en una grada. Y esos leones tienen una función de no dejar pasar ningún blasfemo, ningún hiriente, ningún renegado, ninguno de los que maldicen, ninguno de los que tienen iniquidad en su boca, porque ahí están esos leones. Y se sube a otro nivel y hay otros 2 leones. Y entre más uno se va acercando con Dios, al que más le dan, más le demandan. Entonces nuestra vida, desde que empezó en Cristo, tiene que ir de gloria en gloria. Ya no puede ir uno cometiendo los mismos errores y hablando las mismas palabrotas horribles de las que antes hablábamos, porque los leones están ahí para devorar eso. Por eso puse este Salmo 10. Porque aquí estoy viendo cómo se mueve todo esto que causa que un león pueda llegar y estar ahí al acecho. Y dice, acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se agazapa, se encoge y los desdichados caen en sus garras. Ay, esa palabra desdichado me suena muy familiar. Alguien decía, este desdichado. ¿Por qué desdichado? Por sus dichos malos. Gente que habla mal. Dice, hasta que llega y lo atrapa con sus garras y dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro y nunca verá nada. Porque hay personas que a veces, en vez de que salgan defendidas por un ángel del Señor, un león se los devora. Apareció ese joven profeta devorado por un león, por desobediente. Pero apareció un Sansón que aunque no andaba pero tenía temor de Dios. Empezó a perder y empezó a denigrar y empezó a bajar, pero cuando se topó con el león, todavía andaba bien. Porque tenía propósitos en Dios. Ahora, Dios tiene propósitos con usted y conmigo. Pero Dios, para darnos la victoria, tiene ángeles que nos van a venir, nos van a ayudar, pero van a revisar nuestro léxico, cómo estamos hablando. Por eso es que dice que a estos héroes de la fe, los ángeles taparon bocas de leones, dijeron, no vas a encontrar ningún blasfemo en medio de mi pueblo, porque estos son los héroes de la fe. Entonces los héroes de la fe nos vamos a distinguir por cómo hablamos, porque esa es la fe. Creí, por lo tal, hablé. Que si crees con todo tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Entonces juega un papel muy importante nuestra boca en la fe. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hemos creído? ¿Cómo hemos confiado? ¿Y cómo nos hemos mantenido confesando? Y miraremos la salvación del Señor. Yo quiero decirle con esta palabra, si en medio de todos los que estamos conectados en esta conversación, en este mensaje, ahí hubiera alguien que no ha confesado con su boca, le voy a decir algo muy importante, no es nomás hablarlo, es creerlo en el corazón, es decirle, Señor, tu palabra es tan poderosa que le doy permiso que entre en mi corazón y lo cambie por dentro. Arráncame, Señor, todas esas palabras feas con las cuales he guardado en los momentos que me he exasperado y me he enojado y me he desesperado. A veces salen. Y es ahí donde están nuestras derrotas.
Pero cuando las empezamos a cancelar, las empezamos a renunciar, yo le quisiera invitar a que conmigo hiciera una declaración de fe y dijera: Señor Jesús, perdóname en la familia de donde yo vengo, por todos mis ancestros, de tanta gente mal hablada, de tanta blasfemia, de tanta ira, de tantas palabras ofensivas, denigrantes, violentas, amenazas que han salido de todos nosotros. Yo pido perdón por el lenguaje mal aplicado, hiriente, denigrante, con palabras que humillan. Yo pido perdón de cada palabra que ha salido de mi boca y de mis ancestros, de quienes aprendí, de quienes recibí esa clase de herencia. Rompo con ello, me desato mi corazón de toda malicia, de toda iniquidad, de todo aquello que causa que este corazón estalle con un lenguaje sucio, agresivo y violento, denigrante y humillante, porque la sangre de Jesús es tan poderosa que si le pido perdón, seré limpiado en mi corazón. Dígale: Señor Jesús, Espíritu Santo, circuncida mi corazón para que ya no sea perverso, sino que sea un corazón conforme a tu corazón. Ahora yo quiero decirle a aquella persona que no ha hecho esta oración para recibir a Jesucristo: entrégale tu corazón al Señor, que si confiesas con tu boca lo que has creído en tu corazón acerca de Jesús sobre tu vida, serás salvo. Dígale: Señor Jesús, yo creo en ti, te pido perdón, creo que tu sangre que derramaste en la cruz te costó tanto por los golpes, porque te arrancaron hasta las barbas de gente hiriente, blasfema, que habló contra ti. Yo, Señor, creo en tu sacrificio y sé que lo hiciste para que yo no acabara en esa condición. Y por lo tanto, si tú me aceptas como tu hijo, yo confieso y declaro en esta noche que tú eres mi Salvador. Porque creo que no solamente moriste en la cruz, sino que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Y después de 40 días, subiste a lo alto para presentarte delante de Dios a favor de nosotros e interceder por todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Yo esta noche confieso y declaro que Jesucristo es mi Señor, y la palabra de Dios dice: el que confiesa a Jesucristo tiene la vida eterna. Te bendigo con esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.